Estaba observando algunos materiales que me gustaría recomendarles, ¿no? Por un lado, el pivote antártico, por otro, la cuestión nacional en Marx, uno de José María Adamski, otro de Jorge Spilimbergo, ambos amigos en distintas etapas de nuestra vida. Tienen que ver con lo que hablamos como tema general. Decidimos retomar esta vía de comunicación por una gran cantidad de informaciones que se suscitan en distintas instancias sin tomar en cuenta el orden y el hilván de las mismas, ¿no? Y esto me parece determinante para poder abordar el presente. Fíjense, Estados Unidos, que cortó, como sabemos y como Seymour Hersh detectó, muy violentamente el aprovisionamiento de combustible ruso hacia Europa, ha creado en su territorio una creciente de producción petrolera. ¿Cómo lo ha hecho? Debido al fracking. Arrancamos con contradicciones que van a atravesar toda esta charla, corta pero lo más contundente que nos resulte posible. En sintonía, Estados Unidos le exige a Europa una agenda que caracteriza como ecológica. Que no produzca petróleo con esa metodología, le dice, el fracking hace daño, y aparecen las organizaciones para protestar contra aquellas naciones que lo utilizan. No vamos a abrir juicio aquí, sé que hay muchas posturas al respecto, pero sí señalar que mientras Estados Unidos destruye el aprovisionamiento ruso hacia Europa y prohíbe a las potencias europeas llevar adelante la exploración a través del fracking, utiliza el fracking como posibilidad de crecimiento abrupto, como ha tenido, de su producción petrolera. Ahora bien, sin embargo, eso no es todo, porque a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se le pide al viejo continente que caracterice a China como enemigo sistémico. Recordará el concepto de Madrid, lo hemos abordado en nuestras fuentes seguras habitualmente, puede recorrer el texto, ese material. Allí directamente se evalúa que China debe ser considerado un enemigo sistémico y que los europeos necesitan considerarlo de ese modo para poder, estar en sintonía con el accionar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Qué interesante, ¿no? Porque antes de el surgimiento de la última etapa de la guerra en Ucrania, lo que sucedió es que Europa estaba muy dispuesta a comerciar a fondo y a invertir sobre el Asia profunda de la mano de China. Desde el comienzo de esta presente etapa del conflicto, en especial para Alemania, las zonas productivas europeas se han orientado en dirección de la defensa, con el objetivo de respaldar a Kiev en la guerra. ¿Alguien se pregunta para qué es la guerra? ¿Para qué razón la OTAN avanzó sobre el este y por qué razón quiere que Ucrania venza a Rusia? Es ostensible que no parece haber ningún otro beneficio para los pueblos del mundo, ni siquiera para los participantes, que no fuera el interés norteamericano al respecto, porque de otro modo se entendería el vínculo entre las áreas de defensa de las naciones del viejo continente y Kiev, pero en este momento lo único que puede generar es un tema geoestratégico relacionado con el intento de debilitar a la Federación de Rusia. Ahora, esto ha originado, todos estos elementos que venimos hablando, una caída económica apreciable que se relaciona con la energética antedicha, ¿no? Como si esto fuera poco, Alemania ha desarticulado sus centrales nucleares. Y esto no es reciente, esto es una decisión adoptada previamente. También en nombre de una agenda occidental que desde Estados Unidos no se respeta. Estados Unidos es el país que tiene más centrales nucleares del planeta.
Mientras el atlantismo, que está gobernado, recordamos, por el capital financiero, sigue exigiendo a los europeos que aumenten el respaldo a Kiev. Entonces, la situación de los miembros de la OTAN se deteriora al tiempo que Rusia, por un lado, y China, por el otro, a pesar de los intentos de cercenamiento de su propio desarrollo, siguen adelante con indicadores equilibrados y sin afectar el nivel de vida interno. Más bien, podríamos decirlo, en un punto todo lo contrario, ¿no? Como las sanciones contra Rusia y la pretensión de acotar la capacidad china en alta tecnología tuvieron un efecto boomerang. Esto lo explica bien Michael Hudson cuando dice, recordaron a Rusia que tenía que valerse por sí misma, generar su propia producción y establecer sus vínculos comerciales con quienes lo quisieran tener. Tuvieron ese efecto, el desencuentro que hay entre los indicadores de desarrollo de uno y otro bloque se está agudizando. Si bien Estados Unidos logró mejorar, como señalábamos, la producción petrolera, el vínculo oficial con las empresas no es fluido. Y esto ustedes tienen pistas si nos han seguido en el libro, en Fuentes Seguras y en los textos semanales, ¿no? Porque dentro del esquema desterritorializado, río revuelto, ganancia de pescadores, lo utilizan básicamente las corporaciones financieras, pero ¿por qué no van a asomarse las corporaciones petroleras, ¿no? Los recursos aquilatados por las grandes firmas del sector no implican un mayor volumen distributivo, no implican tributariamente una mejoría para el Estado norteamericano, y la población sigue en dificultades. De hecho, en el arranque de este año estuvimos tratando de ver cómo eran los indicadores económicos muy brevemente. En este primer bimestre hay más despidos que los que hubo en el tramo igual, equilibrado, 2008 hacia el 2010, ¿no? Cuando surge la crisis financiera. Es decir, están en serias dificultades, sobre todo la gente. Todo esto repercute en el estado de ánimo de los pueblos, pero también en el frente de batalla, porque mientras tanto hay guerra, ¿no? Como hemos señalado, mientras tanto continúa el conflicto en Ucrania. Los más recientes triunfos rusos, poco difundidos si no me equivoco, pero muy importantes, se desplegaron en flancos defensivos ucranianos, y sumados al panorama más general del que venimos charlando, ratifica la tendencia a la victoria de la Federación. En realidad eso ya está pasando, pero el atlantismo recuerda a sus aliados, a sus alineados, en realidad, que la guerra es el objetivo, volvemos al concepto de Madrid, y que todo desgaste que se le pueda generar a la Federación de Rusia merece ser considerado un éxito. Los conflictos político-económicos derivados están a la vista. Que no los enfoque, hay una dualidad allí, que no los enfoquen los medios occidentales, no quiere decir que no estén a la vista. Lo que pasa es que la cámara se corre, pero nadie se preocupa por ocultar demasiado la bronca, las diferencias y los retos que tiene que resolver adelante, ¿no? La perspectiva de enviar tropas a la OTAN, de la OTAN, a Ucrania no logró consenso. Rusia dijo, vengan, no hay problema si quieren, y sinceremos la situación. La OTAN está peleando con Rusia, no Ucrania, no Kiev. Eso también se visualizó en la reunión de cancilleres del G20 que se realizó recientemente en Río. Ahí se decidió, los funcionarios decidieron, transformar el cónclave en una caja de resonancia. Le dejaron a los presidentes la diplomacia, en sentido inverso a las funciones habituales. Y ahí la realidad ucraniana, que fue pesada en la discusión, se sumó al tema Franja de Gaza, ¿no es cierto? Es que los gobiernos políticos de la Unión Europea, por un lado, padecen todas estas complicaciones de las que venimos hablando. Pero por otro lado, el descrédito público por cooperar indirectamente con el genocidio israelí sobre la Franja de Gaza. En este marco, en este
conflictivo proceso se avecinan las elecciones norteamericanas de noviembre. Y antes, dos elementos para tomar en cuenta, lo cual no quiere decir que sean para nada definitivos, pero todos están mostrando sus nuevas armas y el poderío de las mismas al mundo. Por otro lado, Rusia tiene la iniciativa estratégica sobre Ucrania. Rusia puede caracterizar la situación y disponer los pasos a seguir en perspectiva. ¿Por qué mencionaba las elecciones? Porque si el atlantismo no garantiza una victoria de Biden o algún acólito cercano, bueno, Estados Unidos, el país desterritorializado por antonomasia, el que le pone música a la OTAN, según los intereses del capital financiero, quedaría parcialmente fuera de juego en esta dirección. ¿Y qué va a pasar allí? Entonces se desarrollan tácticas distintas vinculadas a lo electoral. Tal vez la más hipócrita haya sido la de Joseph Biden, señalando pocas horas atrás: ahora necesitamos un cese del fuego en la Franja de Gaza. Ahora, porque vienen las elecciones. ¿Por qué no cuando surgió el problema, ¿no? Se hubiera ahorrado cuántas miles y miles de vidas. Sin embargo, ahora la idea es que Biden, que merece un repudio importante por su colaboración con Israel casi a solas, quede despegado de Benjamín Netanyahu, no quede pegado a la figura de un premier que lo que ha propuesto es acabar con los palestinos y gobernar el conjunto de la zona, desde la playa de Gaza hasta Cisjordania, ¿no? ¿Qué sucederá en esas elecciones? Es muy difícil preverlo. ¿Cómo llega Trump a esas elecciones? Es difícil analizarlo. Pero están planteadas las cartas en esta dirección. Profunda crisis económica interna, profunda crisis de los aliados europeos por seguir el ritmo que le propone el atlantismo y cierto equilibrio en las economías de las potencias multipolares, que por lo demás, cuando dejan de hablar de los conflictos bélicos y van a comerciar, tienen por un lado al BRICS, por otro lado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y, muy preocupado, por eso está trabajando en silencio, por otro lado el ASEAN, el Asia-Pacífico, con el objetivo de comerciar de manera adecuada según las necesidades propias. Hay menos problemas en un lugar, hay más problemas en otro, pero los problemas que existen en todos esos espacios involucran al conjunto de la humanidad. Gabriel Fernández, La Señal Medios.